¿Cómo va la humanidad, nuestra sociedad actual? Porque hay que, como tú dices, honrar nuestra humanidad. ¿Cómo va esta humanidad en este planeta? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Cómo tú lo sientes desde la astrología y desde tu propio sentir también como humano? Si lo segmentamos y dividimos un poco la parte que está, digamos, en proceso de anestesia, que todavía está despertando muy lentamente, pues ahí está como siempre. O sea, no veo ninguna alteración en un 80% de la sociedad, lo veo igual que siempre. O sea, simplemente cambias el marco cultural, cambias la situación, pero en el fondo es lo mismo. Me interesa el 20, 30 o 15% que está en despertar, que está en conciencia, que está empezando a tratar de ver el mundo con una mirada propia, que está siendo crítico con el adoctrinamiento que ha recibido, que está tratando de encontrar la verdad por sí mismo con más o menos torpeza, pero por lo menos que lo está intentando. Me gusta mucho lo que veo, o sea, me gusta mucho hacia dónde está yendo y además intuyo, y además podría argumentar también astrológicamente, que esto va a ir muy a más, o sea, que va a evolucionar mucho más y por eso es interesante. Todavía estamos dando pasitos, todavía vamos despacio porque queda mucho por recorrer y nos queda mucho todavía por saber, o sea, porque incluso aun teniendo conceptos arquetípicos legados a los números, la astrología, todo lo que es un lenguaje sagrado, eso es como es y no lo vamos a alterar, pero el cómo aplicarlo en la práctica, aquí en este plano, ante las disyuntivas vitales, los dilemas morales, situaciones como guerras que puede haber, cómo posicionarnos, qué hacer, ahí todavía estamos inmaduros porque no sabemos muy bien qué hacer. O las respuestas que damos, si bien pueden ser lógicas, no convencen a todo el mundo. Dices algo y dices, bueno, pues no mires hacia eso porque tal, la gente no se queda convencida. Digo, bueno, pues involúcrate, pero tampoco, no hay ninguna respuesta que genere un cierto consenso. Con lo cual, ahí sí que tenemos todavía que mejorar como colectivo porque no tenemos una respuesta única, ni siquiera nos ponemos de acuerdo entre todos. ¿Por qué? Porque es complicado de narices. Entonces, como es complicado, estamos en ello y ese creo que va a ser el gran despertar que tenemos para los próximos años. Maravilloso. Totalmente, ¿no? O sea, inclusive lo que estás comentando, hay un gran colectivo, un gran porcentaje del planeta de humanos, me refiero, que se están dando cuenta, están entrando ya en conceptualizar esta ascensión o esta ascensión planetaria o como quisieran llamarle. Sin embargo, no se atreven a dar el paso. O sea, lo tienen racionalizado, lo tienen en teoría, pero tú acabas de decir, pero no se atreven a manifestarlo, a hacerlo. Y hay un gran porcentaje, una gran bolsa de humanos que en realidad temen dar el paso. A todos esos humanos, ¿qué tú puedes decirles o qué sientes tú con comunicar a esos humanos que están por dar el paso? Claro, yo entiendo que la mayoría de las veces que sucede esto es porque el ser humano ha entrado en la espiritualidad para resolver alguna cuestión psicológica. Mm. Entonces tengo un problema personal, algo que me hace sentir mal o una experiencia difícil, traumática, complicada que no tiene una respuesta satisfactoria en el sistema y busco en lo alternativo una respuesta. Entonces recibo una respuesta teórica, pero no he hecho todavía el proceso alquímico de introspección de actualizar todas mis estructuras internas en torno a la información que me han dado. Es decir, si yo recibo una información de unos arquetipos y esto funciona, me resuena, lo entiendo, ¿por qué no lo aplico en todo, en el 100% de las cosas? No en el 30%. Sí. O sea, voy al retiro de silencio, ahí medito, me doy cuenta de que, hostia, tengo muchas respuestas aquí dentro. La paz está dentro de mí, siempre hay paz en un lugar. Entonces, hay un lugar dentro de ti de absoluta seguridad, de absoluta certeza, de absoluto silencio, de absoluta paz. Eso está. ¿Por qué no lo usas? Si sabes que está. O sea, lo has podido comprobar, lo has experimentado. ¿Por qué no usas ese recurso más a menudo? O lo mismo, te has experimentado, aunque sea un día, como creador de realidad. Un día. ¿Por qué no lo extrapolas a los siguientes? Intenta aislar qué pasó aquel día, qué hiciste de bien, qué hiciste de diferente para que ese día funcionara. O sea, tenemos ese conocimiento aislado en algunas prácticas muy concretas, pero cuando hay que extrapolarlo a todo lo demás, cuando hay que cotidianizarlo, eso es lo que cuesta. Y normalmente es porque lo queremos aplicar solo para una cuestión. Realmente el camino iniciático es para todas las cuestiones, no para resolver un problema de salud, un problema matrimonial, un problema técnico del tipo que sea, es para todo. Entonces, el meterse completamente en ello es, vale, ahora yo soy un ser espiritual y esto ya es un camino irreversible. Y eso supongo que es lo que cuesta, tener que aplicarlo absolutamente a todas las cosas. Y eso no necesita teoría, eso es ponerlo en práctica, o sea, Y una vez que lo he puesto en práctica, digo, vale, ahora cómo lo puedo replicar, qué condiciones había.
lógicamente el mundo está sujeto a fluctuaciones y demás, digo, vale, pero ¿cómo puedo recuperarlo? Sabiendo que también el juego está en ser desbalanceado y ser capaz de regresar, y eso es un poco la maestría. Tener un equilibrio superficial y artificial que luego cuando se rompe no sé recuperarlo, eso no es maestría emocional. La maestría emocional es que a pesar de que sucedan cosas que no me gustan, yo sea capaz de volver a mi centro. Incluso aunque me descente, no pasa nada, soy consciente de que estoy descentrado, sé que la situación lo requiere y amerita que en ese momento te desequilibres un poco, pero no pierdo jamás la perspectiva. El no perder jamás la perspectiva es introducir esa variable espiritual y mantenerla como una constante, fijarla para que nunca desaparezca. Oye, tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, somos todos uno. Digo, entonces eso no lo pierdo jamás de vista. Y aún así, sí, puedo jugar contra el enemigo y tal, pero sé que en el fondo es una función puramente circunstancial. Es un enemigo técnico, no es un enemigo real. Lo mismo que en el ajedrez, pues tienes tu rival y sí, tienes que jugar la partida bien, pero no le tengas asco, no le tengas un odio total, porque no es eso te perjudica a ti, incluso hasta moralmente, no te ayuda demasiado el tener un sentimiento enquistado de odio hacia otro. Eso nunca te va a ayudar. Pues eso mismo, el tener ese trasfondo espiritual es lo que te ayuda a permear todo lo demás. Potente, lo que te ayuda a permear, cerraste con broche de oro, permear todo lo demás. Inclusive, nosotros podemos hacer, o sea, tomar de referencia el simple hecho de expandir ese momento de equilibrio natural. Podemos buscar cada uno o poner nuestra propia forma de hacerlo y enseñarlo, si gustan, al que resuene, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo directo e indirectamente, inconsciente o consciente nosotros, o sea, los que compartimos en redes. Encontramos una fórmula, entre comillas, numerología, astrología, lo que sea, y la ponemos al servicio, pero no para que lo copien y lo hagan igual, sino para que cada uno encuentre su forma. Exacto, como una forma de inspiración, como decir, mira, se puede, es posible, yo lo he hecho de esta manera, y de hecho el camino del héroe, la estructura del camino del héroe siempre es la misma. Entonces cada uno hace de acuerdo a sus circunstancias y su personalidad, pero las fases que uno tiene que atravesar son siempre iguales. Por eso el camino que tú haces y el que hago yo son idénticos en cuanto a la columna vertebral. No cambian absolutamente nada. Luego sí, tú tienes tus circunstancias culturales, familiares y demás, digo sí, pero la esencia es idéntica. Y eso es lo que hay que ver, lo que hay que entender, que sí que hay una parte que es común. Cuando nos quedamos demasiado atrapados en las diferencias es cuando perdemos el foco. Y bueno, porque tú tuviste un padre que te quería y otro que... Sí, déjate de historias. Eso es lo de menos. Al final, los roles que tienes que integrar son los mismos. Da igual cómo los hayas vivido, porque el sudoku que tienes que resolver al final tiene las mismas fichas o los mismos problemas en uno y en otro. Robert, ¿tú tienes miedos actualmente en este instante, en este momento que estás experimentando? ¿Tienes miedos, tienes restricciones como humano? Miedos de tipo estructural, no. Es decir, un miedo que se perpetúe en el tiempo, no. Los miedos básicos, si me viene una serpiente, te aseguro que tengo miedo y pavor absoluto, ¿no? O sea, los miedos instintivos naturales los tengo todos normales y corrientes. Pero los estructurales, miedo a la muerte, miedo a la pérdida, miedo al abandono, no. Si acaso, si podría decir, hay situaciones que me desagradan bastante y que preferiría evitar. Por ejemplo, no me gustaría meterme en embrollos legales complicados, pues con el gobierno, con la fiscalía, pues ese tipo de temas me repatean muchísimo y no me gustaría entrar en nada. ¿Se le podría decir, tengo miedo a eso? Sí, se le podría decir, sería lo más parecido que puede hacer. Tener problemas con el Estado, sobre todo a nivel legal, sobre todo ya no por las multas y demás que puedan tener, sino por la cantidad de tiempo que consume. O sea, veo cualquier persona que está metida en esos temas, cuánto dura un juicio, cuántas fases de instrucción hay, cuántas citaciones, cuánto tiempo se pierde, y realmente es algo que no me apetece absolutamente nada. Entonces, eso quizás sería uno de mis líneas rojas, es decir, no entrar demasiado en ese tipo de cuestiones por la pérdida tan absoluta y brutal de tiempo que hay de energía. Y además veo a la gente que está metida en juicios o en temas de estos, lo mal que lo pasa, digo, uff, ese tipo de vida no lo quiero. Pienso un poco en un compañero de aquí de España, Alvise Pérez, que es un activista muy potente que denuncia todas las corrupciones del Estado, pero es que está de juicio en juicio. Entonces digo, yo no quiero una vida como la suya. O sea, agradezco lo que hace y cómo lo hace, pero desde luego no querría una vida como la suya. Entonces, para mí, ese tipo de cosas o ese tipo de camino, desde luego no lo quiero para mí. Hombre, pero tú también vas a tope, he visto ahí manifestaciones que has hecho también Y voy en con mucho cuidado Barcelona. precisamente para no entrar en eso, pero entiendo que ahí estoy un poco al filo. Entonces, en ese tipo de temas voy un poco al filo de la navaja, pero claro, no quiero subir más el acelerador. Para mí el tema de las manifestaciones
no quiero escalar más. Para mí es un camino no escalable. O sea, ya he llegado al pico, no quiero avanzar más en ese camino, precisamente porque el siguiente camino ya es entrar en juicios, entrar en problemas legales, y no quiero, no me apetece entrar por esa vía. ¿Sabes que a mí me emociona eso? Ahora que me lo cuentas, y como yo soy tú y tú eres yo, somos lo mismo, eh, a mí me emociona eso, pero no lo digo desde el sarcasmo, sino me gusta a mí manifestarme. O sea, he hecho cosas antes de empezar a salir a las redes. Me iba a Trujillo, a la ciudad que estoy ahora, a las plazas y a mover, pero no mover, sino de una manera de llevar a... Me gusta comunicar lo que siento, básicamente, y se puede ver a veces como una revuelta, ¿no? Pero maravilloso lo que me dice, maravilloso, resuena totalmente. Bueno, encontremos un equilibrio entre poder Sí. decir nuestra verdad y que respetando al otro también su punto de vista y qué sé yo. Vale. Ese es el punto, por eso para mí manifestarme es importante y especialmente cuando hay denuncias o temas muy flagrantes vamos, que es que hay que decirlo y hay que manifestarlo y simplemente llegar al límite de decir, bueno, pues, pero que no nos pasemos legalmente, que no puedan encontrarme algo, diga, aquí te has pasado de la raya, el cago en la leche, es verdad, no quiero llegar a ese punto. Bien. Hablando de estos temas, referente a la economía planetaria, yo tengo una información que, bueno, todos tenemos la información disponible. Sin embargo, ¿cómo tú sientes, ya aquí voy en la sensibilidad, la economía planetaria de estos años venideros? ¿Cómo ves este sistema financiero? Desde mi perspectiva no quiero adelantar nada, pero siento que se va a transformar o se está transformando ya. Sí, claro, es evidente que tal y como está formado, hay demasiadas cosas, primero, que son difíciles de comprender para la mayoría. O sea, no tenemos una economía de usuario. O sea, el Mm, usuario está completamente perdido. O sea, sí. alguien quiere hacer una empresa y de repente se encuentra con tasas, con impuestos, con leyes, con legislaciones abigarradas, confusas, imposibles de entender. Y dices, wow, si solo para empezar a trabajar ya he pagado no sé cuántas cosas, pues imagínate ya tener que empezar a facturar, tener que empezar a cobrar. Encima, si pones un precio, la gente se queja de que estás cobrándolo muy caro. Digo, si supieran todo lo que me están quitando por impuestos de aquí, por pagar a tal día. Bueno, es muy injusto, muy arbitrario, es una jungla. Y realmente para poder ganarse bien la vida en un trabajo como autónomo, realmente es verdaderamente complicado. Entonces, claro, todo eso tiene que cambiar, sobre todo porque hay una gran cantidad de intermediarios que simplemente están sacando su mordida, están sacando una parte sin hacer absolutamente nada, y eso es lo que se está derribando. Esa pirámide de poder, ese sistema piramidal, eso es lo que se va a ir rompiendo. Son todos los intermediarios que sin aportar valor se están llevando una parte sustancial de la fuerza de trabajo de los demás. O sea, ese sistema parasitario. Esa es la parte que se va a ir transformando poco a poco porque no es sencillo. Y precisamente se va a ir transformando porque los de arriba van a seguir haciendo abusos cada día más exagerados y eso es lo que va a crear el efecto rebote por la otra parte. Digo, bueno, no puede ser que yo por el mismo trabajo cada vez esté cobrando menos. No puede ser que haciendo lo mismo cada vez me esté poniendo más trabas. ¿Quién se está lucrando aquí? ¿Quién se está beneficiando aquí? Esto está pasando aquí en España, en el sector agrario, sector agrícola, pero de una manera muy descarada. Y bueno, por el mismo trabajo, cada día tengo más tasas, más problemas y bajo pretextos legales completamente arbitrarios, pues cada día todo es más caro, el consumidor sufre más y el único que se está beneficiando al final es el gobierno o cuatro empresas que además las maneja el gobierno. O sea que alguien aquí tiene que perder y obviamente es el que está haciendo trampas. Entonces, para mí la transformación que se va a producir tiene que ver con eso, con la eliminación de todos esos intermediarios. Totalmente, totalmente. Tiende a eso también. Una pregunta así ya más familiar. La alimentación, cómo tú lo llevas la alimentación o cómo ha evolucionado en estos años, en tu experiencia? ¿Cómo ves la gente? Porque ahora, de años atrás, pues vamos a un sitio y creo que hay más sectores de alimentación más consciente. ¿Cómo tú estás viendo esto? En ese sentido soy bastante estándar, no es un tema que haya profundizado demasiado y básicamente trato de comer un poquito de todo, siempre tirando mucho más como a legumbres y demás, que es como la base de mi dieta, pero vamos, que como dulces muy a menudo porque me gustan bastante, pero siempre muy poca cantidad. O sea, para mí el tema de la alimentación es sobre todo cómo regular las cantidades, cómo regular los nutrientes y utilizar mucho lo que es la lógica. Cuando uno, por ejemplo, come con mucha hambre, esa comida se absorbe rápido. A partir del momento que se agota el hambre, todo el extra que le pongas tiende a ir a acumularse. Pues, por ejemplo, para mantener el peso, hacer una buena dieta, digo, vale, pues una vez que has saciado el hambre, para. Sé capaz de parar como una medida natural.
Después, todos los extras, ten en cuenta que los consumes al fin y al cabo porque ha habido un desequilibrio energético. Entonces, si quiero comer algo muy salado o muy dulce, es porque vengo castigado energéticamente porque he hecho algún tipo de actividad en la que me he sobrepasado. El propio trabajo ya puede hacerlo. Bueno, pues tenerlo en cuenta para ver qué puedo corregir para ser más eficiente. Entonces, la comida como un combustible que tienes que utilizar sí o sí. Y no sé si la pregunta iba más en tratar de evitar pues ultraprocesados, de una dieta más vegetariana. No sé si va por ahí también la pregunta. No, simplemente quería saber, ¿no? Cómo está la alimentación en general en tu entorno, Mm. para ver España. Tú estás en Cataluña, ¿verdad? Ahora. Sí, ¿En qué parte de Cataluña? cerca de Barcelona, en Mollet del Vallès. Boadella de Vallés. Ok, ok, no, no conozco, no conozco. Está en mismo Barcelona, en la ciudad. Está, bueno, cerca, una población o una población grande, no llega a una ciudad, pero es un poco más grande que un pueblo estándar, cerca de Barcelona. Bueno, Perfecto. allí estamos como en todas partes, es decir, pues los supermercados, toda la comida carísima, con todo tipo, como lo que decíamos, sector agrícola le están crujiendo a impuestos y por lo tanto lo que tenemos es todo mucho más caro, lo ecológico mucho más caro. Y lo que sí que trabajo en el tema de la alimentación es observar mucho más al cuerpo y tratar de aplicar la lógica. O sea, para mí la alimentación consciente es, bueno, soy consciente de lo que estoy comiendo, para qué lo estoy comiendo, incluso intentar ponerme en la imaginación, decir, vale, soy un animal que no tengo ningún concepto, me Mm, desligo de todos los conceptos y cómo podría llegar a la conclusión de qué es lo saludable para mí. Y bien, hago experimentos. maravilloso. Hablando de justo de la alimentación, me vino el tema de la agenda blanca, el tema de, bueno, vamos a decir de una manera eh, Sí, maquillando, eufemística. sí, el tema de los feminicidios, el tema del agua es muy importante, y nuestro planeta está, más o menos, nuestra agua está sumamente contaminada por los químicos que tenemos tanto por vía aérea como que por vía interna en la tierra, de los fertilizantes. Eh, ¿Cómo tú sientes esto? ¿Cómo lo ves? Tú que estás en esta movida. Yo entiendo que como en todo se pretende hacer un negocio para chantajear a la población. Entonces, aquí en España, por ejemplo, yo creo por lo menos que se provocan sequías artificialmente con todas las porquerías que echan, luego se derriban las presas, cosa que tampoco tiene ningún tipo de lógica. O sea, se hacen un tipo de cosas precisamente para poder especular con el agua, para que algunos hagan negocio y luego poder chantajear a la población. O sea, básicamente, como todo trata de llevar hacia un control totalitario, con el tema del agua, pues sigue siendo un tema que se trabaja bastante pues, para manipular a la población. Hay una activista aquí española, abogada, que se llama Pilar Esquinas, en cuyo canal pues, hay una gran cantidad de información respecto a todo el tema del agua. O sea, es una especialista en este tema, en toda la jurisdicción que hay y todas las trampas que el gobierno va haciendo y por lo tanto como bajo el paraguas de la Agenda 2030 o de las directrices europeas, pues es una manera de lavarse las manos y decir, no, estos son directrices europeas, estos son Mm, directrices europeas, esto nos lo dice Europa y por lo tanto, como lo dice Europa, nosotros no tenemos nada que decir. O sea, todos los gobiernos acuerdan una serie de medidas que obviamente son nocivas para la población, en principio están obligadas, en principio digo, a aceptarlas y finalmente se tienen que implementar. Y claro, esa es la trampa legal que van haciendo. Yo estoy seguro, como en todo, que eso no se va a conseguir cumplir. ¿Por qué? Primero porque hay mucho descaro. Segundo, también porque es evidente que por muy contaminada que pueda estar el agua, existen sistemas de potabilización, de limpieza, de desintoxicación, y por mucho que cuesten, por mucho dinero que cueste, el dinero, pues, o muchos productos, hay suficiente tecnología para poder hacerlo. Entonces no hay excusa. No puede ser que tenga que ser la población civil la que está cargando todos los desperfectos que generan, por ejemplo, fábricas, porque la contaminación del agua no viene por un individuo aislado, por mucho consumo que tenga. Viene sobre todo por fábricas multinacionales que generan una producción de contaminación enorme. Entonces, si ellas pues les pones unas multas que puedan pagar todo el proceso de potabilización, en principio hay tecnología suficiente para que el agua esté perfectamente limpia y que llegue a otras partes. Entonces, si no llega es porque alguien está manipulando. ¿Y quiénes son? Pues obviamente los que están mandando. No se puede cargar al ciudadano de a pie, que sí que tiene que tener hábitos responsables y demás, pero desde luego tasas abusivas cuando realmente son otros los que lo están fastidiando todo. totalmente, totalmente. Respecto a las relaciones de pareja, ¿tú cómo sientes, cómo ves esta evolución de nuestra sociedad en torno a ello? Claro, hay que partir de la base de que si nos retrotraemos 100 años atrás, la pareja era una construcción social basada casi expresamente para tener hijos
Y si vamos a según qué culturas, ya no solo para tener hijos, sino para legar empresas y para hacer negocios. O sea, muchas veces eran negocios de las familias y por lo tanto tú te vas a casar con este y además tampoco te lo vamos a poner fácil para que te divorcies, para, bueno, al final para una estructura de negocio. Y luego los hijos también para que hereden la empresa y para continuar el legado, por una cuestión casi de prestigio. Eso empieza a transformarse años atrás, se favorece y se potencia el divorcio, todo eso también destruye un poco lo que es la estructura de la familia y permite al ser humano, en gran parte la ventaja es ser más libre para poder escoger, pero también al ser más libre, pues mucho se vuelve más superficial, en el sentido de que, bueno, pues si esta no me sirve, pues ya me cambio a otra y luego a otra y luego a otra, voy probando y hay un momento dado que me doy cuenta de que, hostia, pues he estado con 50 personas y a lo mejor el problema es que no he profundizado en ninguna. O sea, que a la mínima que he visto un defecto, uy, relación tóxica, fuera, cambio. Aquí la responsabilidad siempre está en el ser humano. Por mucho que el sistema sociológico me presione para hacer una cosa o para hacer otra, lo que no puedo hacer es culpar al sistema de que me dé más libertad. O sea, si me da más libertad para escoger, encima, es que me has dado más libertad y entonces ahora, como tengo más que escoger, pues soy más irresponsable. Digo, antes, en cambio, mis abuelos estaban toda la vida juntos. Digo, ya, pero porque tampoco tenía más remedio. Entonces, si se nos da más libertad, hay que aprovecharla y ser más responsable. Y quizá lo que nos falta, quizá es una cultura de las relaciones, de todas las cosas que están involucradas en una relación. Si la relación va más allá de la procreación, si va más allá de la procreación, entonces tengo que mirar más allá de que hay una atracción física recíproca. Porque que haya una atracción física recíproca significa que estamos bien para procrear, pero si yo quiero algo más, algo que se pueda extender en el tiempo, tendrá que haber una complicidad en cuanto a valores, manera de ver la vida, logística, cosas más técnicas. Si todo eso está involucrado, pues seguramente se podrá hacer una relación a largo plazo. Si no, pues será a lo mejor un romance. Entonces, lo que nos falta es la cultura para entender todos los factores que están involucrados, porque realmente, si los referentes tenemos que contarlos en el cine, apaga y vámonos, porque las películas, si acaso las que nos dan, y eso es muy triste, una visión más realista de las relaciones de pareja son las comedias. En las comedias se suele abordar mucho mejor las relaciones de pareja y los problemas que hay. En las películas dramáticas todo es idílico o todo es un drama, pero no se aborda el día a día. En las comedias es cuando más se aprende de cómo funciona realmente una relación auténtica de pareja. Ayer iba a decir, la semana pasada tuve una entrevista con Elsa Farrús y hablaba de los no sé, plurirelaciones en España, habló específicamente. ¿Cómo ves todo ello? No sé cómo, el título no me acuerdo cómo era. Sí, serán las relaciones poliamorosas y demás. Poliamorosas. Ok. Bueno, mi opinión sobre esta es bastante conocida ya, pero bueno, intento reiterarla, pero la cuestión es, a mí no me parece una buena opción en general, porque si bien podemos admitir que una persona puede amar a muchas a la vez, el hecho de hacerlo trae varias complicaciones logísticas, porque si tengo que estar con tres, pongamos que estoy con tres, seguramente las tres no estarán al mismo nivel, a nivel de tiempo, a nivel de complicidad. Habrá competencia entre todos, es que tiene que surgir por la propia naturaleza. O sea, en la biología los machos directamente se pelean y se matan entre ellos para procrear. Entonces, pretender que en una relación sentimental y sexual vamos a anular ese instinto de competencia y vamos a hacerlo desaparecer, no parece demasiado sensato. O sea, en la práctica eso no funciona. Quizá, además, cuando se plantean ese tipo de relaciones, normalmente es porque uno tiene mucha ventaja. O sea, el que puede escoger, pues digo, voy a estar con 3 o 4 que me parece bien porque me lo puedo permitir. Y como el otro no me puede responder con alguien del mismo nivel, pues entonces a veces se adapta. Entonces, a mí me parece una forma de competición también velada. Bajo un marco de lo hemos escogido los dos libremente, pero normalmente es uno el que tiene la sartén por el mango y está manipulando al otro. Entonces, yo no he visto nunca que eso acabe bien. Y si funciona suele ser a corto plazo. O sea, en un cortito plazo, 1 año, 2, suele funcionar. Y si no, pues, bueno, en algunas personas muy concretas podría llegar a funcionar, pero en general no. O sea, sería más la excepción que la norma. Yo no digo que no haya personas que puedan tener ese tipo de relaciones, porque ya son de mentalidad bastante abierta, son muy poco posesivas y porque tienen otras áreas de la vida que les importan más. Pero por lo general, si se quiere establecer como una moda o como una filosofía de vida, casi siempre acabará en desastre. Quizás sí, pero claro, desde luego a día de hoy es impracticable. Sería como algo demasiado utópico y todavía estamos demasiado arraigados a los instintos y fingir que no están
bajo el paraguas de una pretendida trascendencia, es negar la realidad. O sea, los instintos siguen estando, y yo cuando he visto a personas tratando de negar los instintos, estos han acabado aflorando con mucha más fuerza de lo normal, precisamente porque siguen estando. Digo, sí, puedes engañarte a ti mismo un rato, puedes engañarte unos cuantos tiempos, luego tienes un cáncer de testículos o de ovarios o lo que sea, que está hablando diciendo, oye, esa energía está saliendo por algún lugar, no está cómoda, hay una parte de ti que no está cómoda. Interesante. Bien. ¿Me permites leer las preguntas de la audiencia? Sí, por ¿Sí? supuesto. Vale, vamos a las personas que quisieran preguntar a Robert Martínez, pueden hacerlo ahora. Voy a entrar en el chat. Hay una pregunta que menciona Mónica García. Dice, Robert, ¿qué me dices del estado de cómo vivir en un estado de que nada es real, como si todo fuera una obra de teatro en estos últimos días? Gracias de Argentina. Eso puede pasar en momentos en los cuales uno empieza a tomar conciencia de otras dimensiones de realidad, y es un enfoque que es válido, pero a mi entender no es práctico. Y no es práctico porque nosotros seguimos experimentando nuestro centro de conciencia aquí en este cuerpo físico, con esta mente y con este sistema emocional. Entonces, para mí, abrirse a la multidimensionalidad no excluye dejar de sentir lo que estamos haciendo aquí. No quiero vaciar de contenido lo que está pasando aquí, sino que quiero es llenar de significado todo lo que está aquí y también lo que no está aquí. Cuando empezamos a adentrarnos en los mundos invisibles, en los mundos espirituales, empiezo a considerar la existencia del alma, del espíritu, quiero que todo eso me nutra y me dé más a la experiencia que está aquí. No para desvirtuar esta, sino precisamente para darle todavía más dignificación. Entonces, esto no es una obra de teatro. Claro que hay una proyección mental desde otro plano de lo que se hace aquí, pero lo que está haciendo aquí, desde mi punto de vista, es real. Que no sea la única realidad, incluso aunque sea una realidad que es vaporosa, finita, ficticia y que se condiciona desde otro lugar, no significa que esto no sea real. Se siente bien real. Entonces, cuando te duele algo, te duele de verdad. Cuando lo sufres de verdad. Entonces, esto es real. Un poco lo que decía Descartes de pienso, luego existo, es independientemente de esto es una simulación o lo que sea, yo estoy pensando, aquí hay una actividad sintiente, ergo esto es real. Esto es existencia. Que luego esto sea un sueño de la conciencia, llámalo como quieras, pero eso sigue siendo real. Entonces, para mí es, volvamos a este plano también y sin perder de vista a los otros, busquemos puentes. Tendamos puentes entre todas las dimensiones, las que vemos, las que percibimos, las que intuimos y las que creemos que podrían estar. Entre todas, pongamos un ancla de realidad para poder unirlas todas. Y esa es la manera de salir de esa sensación a veces de vacío, pensando que mi hogar está en otro lugar. Puede ser que esté en otro lugar, pero ahora mismo estamos aquí. Ahora somos habitantes de este plano y tenemos que honrar esta experiencia. Totalmente, totalmente, tal cual. Y una última pregunta para continuar con la parte final de la conversación que tenemos con Robert Martínez. Dice acá, Ana Acosta pregunta, ¿al desencarnar seguimos evolucionando en otros planos? ¿Qué opina Robert? Sí, ¿O claro. qué siente? Ya el mero hecho de que podamos percibir en vida otros planos y que en esos otros planos vayamos viendo entidades y otros seres, implica que esos no están aquí encarnados y están haciendo otros caminos y otros trabajos y otras experiencias. Entonces, si hay otros niveles de experiencia más allá del humano, incluso tienes la experiencia de los animales, de la fauna y la flora, pues es evidente que hay muchos niveles de evolución y obviamente cambiar de cuerpo no significa acabar la película y disolverse ya directamente en la fuente, sino que hay tantas categorías como nos podamos imaginar y más de las que no podamos imaginar. Entonces, por supuesto que hay otros planos de existencia, que además es lo lógico que lo haya. Infinitas, ¿no? Para nuestra Todos mente los... actual. Ya es- Sí, ¿Cuántos escalones puede haber? Yo qué sé. yo Yo qué sé. no lo Hay sé. mucho. Robert, algo personal ya mío, te lo quiero preguntar. O sea, cuando me refiero a esto, pregunto para verme, ¿no? O sea, a mí muy curioso en esa parte. Eh, ¿Qué anhelos tienes? O sea, ¿qué sientes tú? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te convierte en un niño a disfrutar esta existencia? Me gusta mucho descubrir cómo funciona este mundo, o sea, lo disfruto muchísimo. Cuando hago mis incursiones en el astral y cada día voy descubriendo una piececita más del puzzle, de entender cómo funciona el multiverso, cada día que descubro una pieza nueva me encanta, eso lo disfruto muchísimo. O sea, yo tengo claro que vengo a este mundo a investigarlo, a experimentarlo, a exprimirlo al máximo y también como anhelo principal, aliviar el sufrimiento que hay.
O sea, veo demasiado dolor, demasiado sufrimiento. Digo, cuando esta experiencia podría ser bastante grata, bastante agradable, veo a mucha gente desnortada, sufriendo, pasándolo mal, depresiva. Digo, bueno, pues si puedo aportar algo a reducirlo y aliviarlo, pues también eso me mueve bastante. Ver si a partir de mi conocimiento, de mi experiencia, de mis reflexiones, pues alguien puede aliviar su sufrimiento, mejorar su felicidad, y eso pasa también por ganar poder en esta vida. El conocimiento te puede dar poder, te puede dar herramientas alternativas para poder vivir mejor. Pues las dos cosas que me mueven son, egoístamente, descubrir cómo funciona este mundo, y luego altruistamente utilizar lo que he aprendido por mi propio gusto y placer, pues para encontrar técnicas de sanación o de alivio para el resto. Qué lindo, maravilloso, maravilloso. Me da curiosidad sentirlo también. Robert, ¿te puedo preguntar algo así personal Sí, también? claro. ¿Me puedes decir, puedes sentir tu cuerpo y decirme un color, pero siéntelo primero y me lo dices? Cualquier color que se te ocurra. El rojo. El rojo. Sí, es el que he visto Bien. primero. Si no le meto mente, lo primero que he visto es el rojo. El rojo. Bien. Eres un dragón, Robert. Qué lindo. Bueno, una última pregunta para ir cerrando este hermoso encuentro. Em, ¿Qué lugares, si conoces algunos lugares en esta encarnación de Robert, del planeta, qué lugares te llaman, te magnetizan, te atraen, aparte de Cataluña? No soy demasiado viajero y por lo tanto cuando pienso en lugares, más que ver países o ciudades, veo pequeños emplazamientos. O sea, como decir, por ejemplo, un patio, veo un río, veo cositas muy pequeñas. Realmente me gustan más, por decir algo, climas que tienden a ser lluviosos, Ujú. lugares relativamente apartados, tirando más a afueras de ciudades que no a urbes, y tampoco me gustan las zonas rurales. Entonces, mi zona ideal es lluviosa, afueras de una ciudad, en una zona buena, conectada a nivel técnico, y quizás, si tuviera que decirle alguna ciudad, sería tipo Escocia, Londres, todo ese clima de Londres y de Escocia, todo lo que sea Gran Bretaña me tira bastante, por lo menos a un nivel energético y climático. A nivel cultural no tanto, pero sí como un lugar físico es quizá el que me tira más energéticamente hablando. Interesante, interesante también. Interesante. Bueno, hermano, ha sido un placer de verdad tenerte aquí en este espacio, que es de todos al final. Y te agradezco y aprovecho la oportunidad aquí en vivo, agradecerte por toda la labor que haces desde ese corazón que tienes y sigas expandiéndote muchísimo más para poder llegar a todos los que puedan Si me llegar. permites, me gustaría, bueno, si quieres, me gustaría hacerte la misma pregunta que me has hecho a mí sobre cuáles son tus anhelos, pues también me has despertado la curiosidad para ver cuáles son los anhelos que tú tienes, porque cuando lo iba diciendo, digo, ¿cuáles eran los tuyos? ¿Qué anhelos, qué cosas te hacen vibrar realmente ahora en esta vida, en este mundo, en este camino en el que estás ahora? Ah, qué lindo. A mí me gusta, por eso te lo pregunté, porque quería verme, ¿no? A mí me gusta estar frente a personas y contar lo que siento en ese momento, que siento, en ese instante en que estoy, que me viene las cosas, decirlos y conectar y abrazar mucho. Me gusta abrazar. Sí, eso me gusta. Muy Sí, bien. Eres sí, de gracias. agua, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, te dejo mi fecha de nacimiento si quieres. Perfecto, ahora me la pasas si quieres y si lo miramos. Bueno, tú también me dejas tu fecha y también si gustas te hago una carta, me Por encantaría. supuesto. Pues No. ahora nos escribimos en privado. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos también los que estuvieron aquí presentes o están presentes. Y nada, a divertirnos, a disfrutar mucho de esta realidad. No lo tomemos tan en serio, vamos a jugarlo un poquito y a hacer con mucho amor todo lo que tengamos que hacer en esta maravillosa realidad. Y agradezco a Robert infinitamente por estar, por su existencia y a todos ustedes. Nos vemos prontito. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias.